Bueno, No, gracias a usted. recién terminamos de hablar con el titular del ICA, ¿sí? El señor Ramírez, y nos dijo que bueno, todavía no había terminado de leer la Constitución, porque le preguntábamos este tema de los derechos de los aborígenes en la nueva redacción de la Carta Magna Provincial, que no tenía posición tomada porque no había podido leerlo. Eh, pero tengo entendido que ustedes sí, el agente de la pastoral aborigen, ha estado trabajando sobre el nuevo texto constitucional y queríamos saber su opinión al respecto a través suyo. Claro, el equipo viene acompañando, ustedes saben muy bien, a los pueblos indígenas de Formosa, de Argentina, ¿verdad? Articuladamente desde ya hace mucho tiempo, ¿no? En todas las cuestiones que atañen a su vida, ¿no? Y claro, en ese tiempo estaba el llamado a la reforma de la Constitución y fue una autoconvocatoria de los mismos indígenas a quienes nosotros entonces decidimos acompañar en ese tema, ¿no? Junto a otras instituciones que también trabajan con indígenas, ¿no? Y así es como se estuvo trabajando durante un buen tiempo con asambleas, encuentros, talleres, donde ellos mismos tenían la palabra y donde ellos mismos fueron formulando la propuesta, ¿no? Propuesta que fue presentada formalmente a la Convención Constituyente y a algunos de los convencionales, ¿no? Con el deseo de que sean atendidos y escuchados, ¿no? Pero todo lo que llevaron, se acercaron, no tuvo eco. Los recibieron bien, como siempre, ustedes saben ya cómo son estas cosas, ¿no? Pero no tuvo eco porque ni se trató el tema, ni se debatió en comisión, y el texto solo cambió de número, de 79 pasó a 53, y no, el texto es el mismo, ¿no? Cuando tanto se pregonó que la reforma de la Constitución era ampliar derechos, actualizar cosas, y hay cuestiones indígenas que en Formosa necesitamos también ampliar y reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que quedó pendiente que tanto la pastoral u otras entidades que trabajan codo a codo con las comunidades aborígenes pretendían que se incorpore en el texto de la Constitución y que no fueron escuchados? Claro, ahora estoy en la calle, no tengo el texto Pero bien así, en formulado conceptos acá a en mano, general, ¿no? Pero padre. sí. Uno es, primero el gran reclamo de años que lleva, es que se reconozca realmente la presencia de del pueblo nivaclé, y hablemos en Formosa de 4 pueblos, ¿no? Y eso es básico, fundamental. He escuchado y sigo escuchando esos argumentos que hablan que han venido del Paraguay, ¿no? Sí. Pero es una mirada tan parcial y realmente falta de conocimiento histórico, ¿no? Poder mirar la historia de esta región de otra manera, ¿no? Porque los indígenas están en el Gran Chaco sin las fronteras nacionales que luego se fueron dando, ¿verdad? Y provinciales también, ¿no? Entonces, ese argumento es inválido, esto que vengan del Paraguay, ¿no? Hay que mirar en su conjunto la historia. Entonces, el punto básico, fundamental, es el reconocimiento del pueblo nivaclé como parte de la población indígena de Formosa, ¿no? Y luego en la formulación, claro, ir cambiando algunos términos también y agregando cosas. Por ejemplo, si usted mira el texto de la Constitución actual de Formosa y compara con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, referido, por ejemplo, al de las tierras, la Constitución de Formosa en un momento dado corta, es decir, no transcribe textualmente como es la de la nacional, ¿no? Y eso también daría pie para otras cosas. Entonces, el tema de la tierra. Otra cuestión que los indígenas
fueron proponiendo en este texto es, por ejemplo, la educación bilingüe intercultural en los diversos niveles, porque convengamos también que gracias a Dios y gracias también a manos, instituciones solidarias que van acompañando, hoy en día pueden ir capacitándose, graduándose, indígenas también en el grado superior, ¿verdad? Como corresponde a cualquier ser humano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Sin distinción de pertenencia a algún grupo étnico en particular. Exacto. Y entonces es reconocer eso también y valorar y sobre todo hacer que sea real, ¿verdad? Uh-huh. Y luego en la cuestión organizativa también, porque a veces quienes no están en directo viviendo, acompañando a los pueblos, hay cosas que no entienden, como sucede en cualquier encuentro intercultural en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Depende de las cosmovisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la organización comunitaria, ¿por qué tenemos que imponerles también una organización nuestra, digamos, uh-huh. ¿no? No indígena, cuando ellos tienen de por sí ya muy buena organización comunitaria. Claro, y para tal que la vez gente hasta... entienda que no está en el tema. El Estado les dice tiene que crear una asociación civil con personalidad jurídica, llevar libros, hacer actas. Cuando ellos tienen otra mecánica social y de poder y de estructura interna que difiere totalmente de la burocracia que le plantea el Estado en su forma de relacionar a las comunidades con la provincia en este caso. Claro, exacto. Y bueno, son así, ¿verdad? Las cuestiones que fueron saliendo y elaborados en un texto bien trabajado, porque tengo que decirles que fui testigo de eso, de que no fue una cosa hecha, como se dice, a la Bartola, ¿no? Sino tranquila, buscando asesoramiento, cambiando donde hay que cambiar, agregando, y entonces... Y además un texto consensuado con representantes de los 4 pueblos, que luego fueron llevando desde esas asambleas a las comunidades. Fue una cuestión muy trabajada. Uh-huh. Y por otro lado también es bueno recordar que la Argentina, después de la reforma de la Constitución del 94, hay tratados internacionales que tienen rango constitucional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT habla de la consulta previa, libre e informada a los pueblos, ¿no? No se le ha consultado. Esa es la pura verdad. Entonces, mal, pero es lo que ha ocurrido lamentablemente. Digo, que se sancionó una nueva constitución y se desaprovechó la oportunidad de incorporar cuestiones que ustedes como Pastoral Aborigen y otros sectores estuvieron trabajando. Quizás hubiera sido interesante escuchar la opinión, por ejemplo, de el ministro Jorge González, que en algún momento estuvo trabajando codo a codo hace unos años atrás con los aborígenes para incorporar al texto constitucional nacional derechos de los pueblos aborígenes y que hoy ha sido llamado a silencio, lamentablemente. Exacto. Sería interesante que ustedes puedan lograr una entrevista y a ver qué dice Jorge González de esta cuestión, ¿no? Sí. Porque es uno de los que ha aportado en la reforma del 94. Exacto. Y entonces hoy, desde el lugar donde está, sigue sosteniendo esos criterios y fundamentos que tenía en aquel tiempo, o hoy por el lugar que ocupa está cambiando de opinión. Es verdad que lo que usted dice es real, que ha llamado a silencio y en este caso tampoco se ha expresado, ¿no? Uh-huh. Pero digo, si fuera, no se puede hacer con nadie, ¿verdad? Aunque sea un grupo minúsculo. Pero hablando de la población indígena, estamos hablando de una población importantísima, uh-huh, en cantidad también, en Formosa, ¿verdad? Entonces, pasar por alto me parece un grave error. Y además, ¿cuál es el apuro que tuvieron
cerrar tan pronto, tan rápido la convención y declarar ya lista la Constitución, cuando podrían haberse tomado más tiempo, haber dialogado más, haber buscado otros actores para poder aportar también, ¿verdad? Hay cosas ahí que quedan picando realmente. Y que quedaron fuera del texto constitucional. Exacto. Estoy hablando como... Sí. Sí, no, le quería agradecer su tiempo y sus palabras para esa mirada a través suyo de la pastoral aborigen, que se quedó con gusto a poco la posibilidad de estar ahí participando de la cuestión de la redacción o aportando lo suyo en virtud de esos años tantos años de trabajo codo a codo con comunidades. Claro, hablamos por eso en nuestro comunicado oficial de las instituciones, esto de decepcionados realmente, porque en el fondo estábamos esperanzados que mínimamente hubiera un debate, mínimo, y entonces pudiera surgir algo, ¿no? En estas horas tengo entendido, padre Ponciano, que hay un cónclave, una reunión de sacerdotes con el obispo. ¿Es así ahí en el Juan Pablo II? Exacto, hoy y mañana, como todos los últimos lunes y martes de cada mes, tenemos siempre nuestro encuentro de formación permanente, que va a empezar ahora al mediodía. ¿Es posible que esté en la agenda este tema constitucional provincial nuevo? Seguramente saldrá. ¿O es más a lo espiritual y no tanto por ahí a lo administrativo del funcionamiento del Estado, pero también tiene que ver con ustedes, con la Iglesia misma también? Claro, sí. Tenemos temas ya específicos a tratar, pero siempre hay un espacio donde se tratan diversos temas. Bien. Y además te digo de paso, el padre obispo José es uno de los que más ha insistido en este último tiempo del reconocimiento del pueblo nivaclé, porque él los conoce bastante bien, porque cada vez que va al oeste está visitándolos, o sea que, y los ha escuchado en reiteradas oportunidades. Tanto que te cuento que hay un hermano nivaclé, Guillermo, que participó en Brasilia, desde la iglesia nuestra, en una etapa continental del sínodo que se hicieron estos últimos tiempos, ¿no? Entonces hay toda un acompañamiento directo, ¿no? Bien, padre Ponciano, un abrazo y gracias por su tiempo y sus palabras, ¿eh? Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. El padre Ponciano Acosta, de la Pastoral Aborigen.